Las palabras que nos decimos son capaces de crear otra realidad, pero en sentido contrario, las palabras pueden también obstaculizar o destruir. En un momento en que el insulto y la agresión dominan las reglas del juego político, quizás por eso me ha llamado tanto la atención un pequeño libro, Lo que creo saber, consejos vitales para todos y consejos para emprendedores sociales. Su autor es Diego Hidalgo, intelectual, filántropo y emprendedor social, alguien que ha aprendido a transformar las debilidades en fortalezas o a pensar en soluciones antes que ahogarse en los problemas. Diego, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio 5. Es un placer para mí, muchas gracias. Ha hecho su labor, su recorrido a través de instituciones que nuestros oyentes van a reconocer, como la Fundación para la Inversión en África, FRIDA, la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE, la Fundación Maimona, un laboratorio de desarrollo local y rural, o el Club de Madrid, una reunión de exjefe de Estado y de Gobierno para debatir sobre la democracia y la paz. Bueno, he resumido brevemente esta larga trayectoria porque tardaría minutos en contarlo. Nunca le ha gustado ocupar un lugar central en la foto, pero ahora siente necesidad de compartir algunos de estos aprendizajes. Porque, ¿qué es lo que le ha llevado a escribir este libro? Bueno, muy sencillo. Yo doy muchas conferencias a institutos, a colegios o incluso a adultos en consejos económicos y sociales. Y mi voz debe tener algo de soporífera, porque yo les veo pues que me escuchan con cierta condescendencia, pero se van cerrando los ojitos. Y entonces, en medio de mi charla, les digo, bueno, y ahora os voy a decir las 10 cosas más importantes que he aprendido en mi vida y 15 consejos sin los cuales vuestro proyecto, cualquiera que sea que hagáis en la vida, tendrá muchas menos probabilidades de éxito. Entonces sacan las libretas, se activan, se echan para atrás, sacan su bolígrafo y empiezan a apuntar. Les pasa un poco como en Nochevieja cuando nos tomamos las uvas y resulta que a la 7ª, 8ª uva ya estamos saturados y no podemos meter más, y entonces al final me dicen, por favor, este es mi email, me lo puede mandar por email. Y al final, después de que me ha pasado eso tantas veces, pues decidí ponerlo en el libro porque me parece que es interesante y que es algo que no se enseña en los colegios, que es una especie de sabiduría, espero, que he acumulado durante 55 años de vida profesional. Luego también hay una cuestión de moderar cosas como la crispación, el cortoplacismo. Hay poca gente que pueda pensar a largo plazo. Para los políticos el largo plazo son las próximas elecciones. Y si tienen que tomar una decisión difícil, dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer yo esto que va a beneficiar probablemente a mis oponentes, porque los efectos no se van a ver hasta dentro de X años y tal? ¿Para qué? Los empresarios también, el largo plazo es la siguiente vez en que tienen que dar unos resultados a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que va a repercutir en la cotización de sus empresas. Y entonces hay muy poca gente que pueda pensar a largo plazo, y yo soy una de las personas con la sociedad civil, con los filántropos, los fundadores de fundaciones, etcétera, que pueden permitirse ese lujo y hacer reflexiones que sean muy útiles porque son poco corrientes. De hecho, el primer epígrafe está dedicado al miedo. Dice que el miedo es el primer obstáculo que tenemos cuando queremos alcanzar objetivos. Algo así como que es mejor equivocarse que nunca haberlo intentado. ¿Por qué está tan mal visto en nuestra sociedad el fracaso? Pues es curioso, pero esa reflexión después sigue con las cosas que yo aprendí en el colegio estudio de mi directora del colegio, que se llamaba Jimena Menéndez Pidal, y nos dijo 2 cosas relacionadas que a mí se me quedaron totalmente grabadas. Yo tenía 8 años. Primero dijo que el gran problema de los españoles era el miedo al ridículo. Yo la verdad es que eso creo que lo hemos superado recientemente, o sea que hay gente que sale en las televisiones y tal sin ningún miedo al ridículo. Pero la segunda cosa que nos dijo era
muy perspicaz y que todavía está vigente. Y era, imaginaos a un americano, a un europeo y a un español que están intentando subir al árbol de la fama. Es decir, hacer algo constructivo, que tenga impacto, que tenga visibilidad. Bueno, pues al americano sus compatriotas les van a decir: ánimo Joe, you can make it, lo puedes hacer, llega hasta arriba. Los europeos quizá lo miren con cierta condescendencia, pero sin decir nada. Los españoles, en cuanto a alguien que destaca, probablemente se lanzarán sobre él. Cuando está en la primera rama del árbol, le tirarán de los faldones de la chaqueta, lo echarán al suelo y probablemente le pisoteen. Y eso es verdad. O sea que el miedo es más verdad aquí, precisamente por lo que has dicho del miedo al fracaso, que en otros países, porque creo que en España, desgraciadamente, aparte de la crispación y de otros problemas, pues hay un cierto cainismo. Somos envidiosos, somos cainitas y nos cae mal la gente que destaca. En cambio, somos muy solidarios a la hora de tender la mano a los que están abajo. Tiene recuerdos para muchas personas, grandes personalidades, algunos mandatarios, empresarios muy influyentes. Y tiene un lugar muy especial en este libro para su madre, Gerda Snoot, que era una intelectual, escritora, pintora, feminista, de quien aprendió, dice, a huir de la mezquindad y a buscar el sentido del humor. ¿Esto le ha ayudado en su vida, el sentido del humor? Muchísimo. No siempre lo he conseguido porque no es fácil. Cuanto menos se tome uno en serio a sí mismo, más capacidad de sentido del humor tiene. Pero es difícil, pero sí que me ha ayudado. Sí que me ha ayudado a relativizar los problemas y bueno, a ver el lado divertido de las cosas. Sí. Bueno, pues el idioma de las relaciones internacionales es el inglés. Los anglosajones utilizan el condicional como una oportunidad casi para avanzar y para entenderse, y los españoles parece que nos machacamos con el pluscuamperfecto del subjuntivo. A él le dedica también uno de los consejos. Solo es útil, dice, si el tren que has perdido podría volver a pasar, pero parece que nos recreamos en todo lo que podríamos haber avanzado y no hicimos. Esto sigue siendo cierto a día de hoy, en este momento, por ejemplo, actual. Yo pienso que sí, que cuando alguien está ante una encrucijada, yo siempre le recomiendo que piense qué va a lamentar más en la vida después, qué decisión va a lamentar más. Lo ilustro con el director de la Fundación de los Santos de Maimona, que me dijo en 2011, le habían propuesto para tener un cargo muy importante en la Junta de Extremadura, y me dijo: Diego, por la lealtad para mí es un valor importantísimo. Por otro lado, pues tengo esta oferta que me hará dirigir todo el desarrollo tecnológico de Extremadura, que es muy importante, y no sé qué hacer. Si tú me dices que yo me quede contigo, yo le dije a Alejandro, ¿qué vas a lamentar más dentro de 5 años no haber hecho? Pues yo estoy seguro de que vas a lamentar, aunque me tire piedras contra mi propio tejado, vas a lamentar más haberte quedado en la fundación, y siempre imaginarás una historia ficción de lo que no has hecho, porque en la vida se lamenta uno mucho más de lo que no ha hecho que de lo que ha hecho. Así que para mí no hay duda, te tienes que ir a ese cargo que te han propuesto. Y es un consejo que yo doy siempre a todos mis hijos y a los jóvenes cuando están ante una encrucijada. ¿Qué lamentarás más? Yo creo que es una reflexión útil. El pluscuamperfecto de subjuntivo es un tiempo no solo inútil, salvo que pase el tren otra vez y entonces te sirve, pues la próxima vez cojo el tren. Pero si no va a pasar el tren, te vas a atormentar sin ninguna utilidad y lo vas a pasar mal, cuando ya realmente tienes que pasar página y tienes que pensar en el futuro y no en el pasado. Pero usted tuvo la generosidad de volverle a abrir las puertas cuando esa persona vivió esa experiencia y decidió volver a la fundación, y eso normalmente no ocurre. Bueno, pero eso no fue todo generosidad, porque es una de
de las varias personas absolutamente extraordinarias que tengo a mi alrededor y que han hecho posible que casi todas estas fundaciones que yo he creado en los últimos 20 años hayan sobrevivido. Así que no era tanta generosidad, realmente valía la pena el volver a recibirle. En este libro no habla de su padre, don Diego, que tenía su mismo nombre, Diego Hidalgo y Durán, ministro de la Guerra en el gobierno de la Segunda República, exiliado en Francia durante la guerra. Bueno, pues fue una de esas figuras que producían desconfianza tanto por parte de los republicanos como de los nacionales. Y he leído en una entrevista que usted se define como una persona de orden y de izquierdas. 80 años después de aquella guerra, ¿sigue habiendo bandos? Pues yo creo que sí, desgraciadamente, pero bueno, yo creo que estamos de acuerdo en cosas esenciales. Ahora yo creo que lo más importante en el mundo del siglo XXI es la unión y no la separación. Por eso, en principio, me parecen malos los separatismos, los nacionalismos. Creo que la única solución a los problemas del mundo es un gobierno global que sea capaz de enfrentarse con éxito a los grandes problemas globales que vamos a tener, y que eso solo se puede hacer con la unión, con el multilateralismo. Y entonces pues quizá hay bandos de los que no ven con claridad que el futuro pasa por la unión, por la integración. Por eso es tan importante la mayor integración en la Unión Europea, pero vamos, en Europa yo creo que hay cierta unanimidad, quizá no tanta de los problemas de los partidos extremos, pero yo creo que también, y desde luego de Ciudadanos, del PSOE y del PP, no había prácticamente diferencias entre unos y otros. Uh-huh. En ese empeño de buscar soluciones en lugar de destacar los problemas, a mediados de los 90 publicó un ensayo, El futuro de España. Rescata algunas citas en este libro del que estábamos hablando, lo que creo saber, porque algunas de las predicciones o algunas de las cosas que usted preveía se han cumplido. Yo no sé si le hubiera gustado más equivocarse. Pues sí, yo ponía en 1995, que es cuando escribí el libro, era el futuro del mundo y el futuro de España. Acerté en muchas cosas que no estaban entonces, no se veían como evidentes. Por ejemplo, que China era la gran potencia y que Japón estaba destinado a un declive por una serie de razones y tal. Pero en España yo puse a mis hijos en el año 2020, porque yo quería establecer una historia del 95 al 2020. Y yo dije, yo no tengo a lo mejor esperanza de vida para llegar al 2020. Entonces, ficticiamente, establecía una conversación entre mis hijos en el 2020 y yo en 1995. Y yo les decía, ¿qué ha pasado en España? Contadme qué ha pasado desde este momento hasta vosotros en el 2020. Entonces me decían, papá, ¿qué hicieron los gobiernos de España? Todavía no había sido elegido Aznar, o sea, había las elecciones pendientes entre Aznar y Felipe González, que ganó Aznar, pero me decían, ¿qué hicieron los gobiernos sobre los 6 problemas que tú destacas en tu libro? Y entonces yo les decía, pues, se enfrentaron con ellos, me contaban una historia distinta. Se enfrentaron a medias, o sea, resolvieron alguno y tal, pues me contaban otra historia. Y luego no hicieron nada, que es lo que desgraciadamente pasó. Por eso, en efecto, me lamento mucho de que eso haya pasado. Entonces ellos me contaban esa historia desoladora, un poco, del 95 al 2020, si no nos habíamos enfrentado con los problemas. Yo vi que había una crisis por la serie de tendencias que iba a afectar a Europa entre 2008 y 2013. Y que en España iba a afectar. Pero entonces acerté con algunas cosas que era absurdo acertarlas. Por ejemplo, yo dije en ese caso, en noviembre del 2014 habrá un referéndum sobre independencia en Cataluña. Bueno, es asombroso cuando tú lees ese libro ahora, pues que hace 19 años se pudiera vislumbrar, a pesar de que entonces yo consulté con sociólogos eminentes que me decían, no, hombre, no, eso del separatismo es un problema que hemos tenido en nuestra generación, pero
los jóvenes de hoy, un catalán o un vasco joven, pues tendrá 3 botones y sabrá cuándo aprieta el botón europeo, el botón español y el botón catalán o vasco. Bueno, desgraciadamente no ha sido así. Y acerté con esa predicción tan fatal, ¿no? Don Diego Hidalgo, lo cierto es que, bueno, podríamos haber hablado de muchísimas otras cuestiones, incluido del periodismo, de la crisis del periodismo, porque usted también fue un papel importante en la fundación del país y de un momento en el que se apostaba por ese periodismo independiente, pero bueno, quizás lo tengamos que abordar en otro momento porque los minutos han pasado muy deprisa. Queríamos hablar de este pequeño libro, Lo que creo saber, consejos vitales para todos y consejos en especial para emprendedores sociales. Muchas gracias por venir hasta aquí, hasta Radio 5 y mucha suerte. Muchas gracias. Otro día hablaremos de las fake news y de todo lo relacionado con eso, que creo que es muy relevante también para el futuro del mundo. Pero muchas gracias.